La oscuridad del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones mientras el casco destrozado del USS Defiance emergía de la puerta de salto colapsada como un fantasma que regresaba de entre los muertos. El capitán Jake Morrison permanecía en el puente, observando cómo la energía arremolinada de la puerta se derrumbaba tras ellos con un sonido que parecía resonar a través del casco dañado de la nave. Hacía 300 años que habían desaparecido de esta parte del espacio, y ahora estaban en casa, aunque su hogar no se parecía en nada a lo que recordaban. Morrison se pasó la mano por el pelo canoso mientras estudiaba la pantalla táctica que mostraba su posición. Estaban en el límite de lo que solía ser espacio humano, cerca de la antigua colonia de Nueva Washington. La nave a su alrededor gemía y chisporroteaba debido a sistemas forzados mucho más allá de sus límites. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo en varias estaciones mientras su tripulación trabajaba frenéticamente para mantener la nave operativa. De las 800 almas que habían partido de la Tierra siglos atrás como parte de la gran flota éxodo de la humanidad, solo 127 permanecían con vida en su nave. La comandante Lisa Park levantó la vista de su puesto táctico con ojos cansados tras haber visto demasiado horror en el vacío entre galaxias. Su uniforme estaba remendado y desgastado por años de constante batalla. Las lecturas en su pantalla no tenían sentido según todo lo que sabían sobre esta región del espacio, donde las colonias humanas deberían estar transmitiendo señales de bienvenida. Transmisiones alienígenas llenaban los canales de comunicación, donde los hijos de la Tierra deberían estar prosperando entre las estrellas. Extraños habían ocupado su lugar. Capitán, detecto varias naves alienígenas en el sistema. Park informó con voz firme, a pesar del agotamiento que agobiaba a todos los miembros de la tripulación. Sus firmas tecnológicas no coinciden con nada en nuestras antiguas bases de datos. Estas no son las especies que conocíamos antes del éxodo. La DRA. Amy Collins se movió de su puesto para situarse junto a Morrison. Como xenobióloga de la nave, había pasado décadas estudiando las horribles entidades con las que habían luchado en los oscuros espacios entre galaxias. Ahora se encontraba frente a una incógnita diferente mientras analizaba las señales alienígenas que inundaban sus sensores. Los idiomas eran completamente desconocidos. La tecnología era avanzada, pero se basaba en principios que parecían rudimentarios comparados con los que la humanidad se había visto obligada a desarrollar durante su larga guerra por la supervivencia. Señor, estas comunicaciones sugieren que todo este sector está bajo el control de algo llamado el Consejo Galáctico, dijo Collins mientras decodificaba las transmisiones. Por lo que he podido determinar, ahora parecen considerar esto como su territorio. La voz del jefe de ingeniería, Carlos Rodríguez, crepitó en el sistema de comunicación interno de la nave desde la sala de máquinas dañada. Capitán, el motor de vacío está completamente desconectado y nuestros motores convencionales funcionan al 30% de su capacidad. Hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo rápido porque esta nave no resistirá mucho más. Morrison asintió con gravedad mientras asimilaba la información. El motor de vacío había sido el mayor logro de la humanidad. Nacido de una necesidad desesperada durante su guerra contra los devoradores, les permitió atravesar el espacio-tiempo normal, haciéndolos casi imposibles de localizar o rastrear. Sin él, eran vulnerables a las fuerzas que ahora controlaban el espacio humano. La navegante Ellen Cruz revisó sus instrumentos y confirmó sus peores temores. Capitán, según mis lecturas, definitivamente estamos en el sistema de Nueva Washington, pero hay una enorme estación espacial alienígena orbitando donde debería estar la colonia. No detecto ningún asentamiento humano en la superficie. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de los sistemas que fallaban y alguna chispa ocasional de los paneles de control dañados. Morrison sintió el peso del mando oprimiéndolo al comprender la magnitud de lo que enfrentaban. La humanidad había abandonado esta región del espacio para explorar la galaxia y buscar nuevos mundos que colonizar. En cambio, se habían encontrado con un enemigo tan terrible que los había llevado al borde de la extinción. Ahora, habían regresado a casa para descubrir que ese hogar ya no les pertenecía. El Dr. Ryan Bell se acercó al capitán con un escáner médico en la mano. Como jefe médico de la nave, llevaba tanto tiempo tratando a tripulantes heridos que el dispositivo se había convertido en una extensión de su brazo. Su rostro reflejaba la tensión de mantener con vida a los supervivientes con suministros y equipos médicos limitados que deberían haber sido reemplazados hace décadas. Jake, la tripulación necesita descanso y atención médica adecuada, dijo Bell en voz baja. Llevamos meses funcionando con raciones de emergencia y estimulantes. Si no encontramos un lugar seguro para reparar y reabastecer pronto, vamos a empezar a perder gente por agotamiento y desnutrición. Morrison comprendía las preocupaciones del médico, pero también sabía que tenían pocas opciones. No podían simplemente anunciar su presencia y esperar lo mejor.
Los extraterrestres que controlaban el sistema podrían verlos como invasores o amenazas. Por otro lado, su nave apenas funcionaba y su tripulación estaba al borde del colapso. Necesitaban ayuda, pero pedirla podría significar rendirse ante un enemigo desconocido. El oficial de comunicaciones Danny Wright se irguió repentinamente en su puesto al recibir nuevas señales. Su joven rostro, envejecido por los horrores de la guerra en el vacío, mostró alarma al traducir los mensajes entrantes. Capitán, estamos siendo llamados por la estación alienígena. Exigen que nos identifiquemos y declaremos nuestros asuntos en su territorio. Las palabras impactaron a la tripulación del puente como un golpe físico, su territorio. Los alienígenas hablaban del espacio humano como si les perteneciera, como si la humanidad nunca hubiera existido allí. Morrison sintió que la ira le subía al pecho, pero se obligó a mantener la calma. Estaban superados en armamento, en número y lejos de cualquier ayuda. Cualquier decisión que tomara en los próximos minutos determinaría si su tripulación vivía o moría. El teniente comandante Tony García, oficial de armas de la nave, revisó sus sistemas de objetivos y negó con la cabeza. Señor, nuestras armas principales están desconectadas y nuestros escudos funcionan al mínimo. Si deciden atacar, no podremos defendernos con medios convencionales. Morrison caminó hacia el centro del puente y miró a cada uno de sus oficiales. Estas personas lo habían seguido a través del mismísimo infierno, luchando contra enemigos inimaginables y sobreviviendo a horrores que habrían destrozado a las almas más débiles. Se habían ganado el derecho a volver a casa, a encontrar la paz tras siglos de guerra. En cambio, encontraron su hogar ocupado por desconocidos que los trataban como intrusos. Abran un canal con la estación alienígena, ordenó Morrison, con la voz llena de autoridad de un hombre que había guiado a los supervivientes de la humanidad a través del periodo más oscuro de la historia de su especie. Les habla el capitán Jake Morrison del USS Defiance, última nave de la flota Éxodo de la Tierra. Regresamos a casa después de 3 siglos en el vacío. Solicitamos permiso para atracar para reparaciones y asistencia médica. La respuesta llegó rápidamente, en un inglés con un fuerte acento, pero comprensible. Nave desconocida, se rendirá de inmediato y se preparará para ser abordada. Cualquier intento de acercarse a nuestras instalaciones se considerará un acto de guerra. Tiene 10 minutos para cumplir. Morrison cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de 300 años de sacrificio y sufrimiento humano. Se habían abierto paso a través de múltiples galaxias, habían perdido todo lo que apreciaban y habían soportado penurias inimaginables para regresar a este momento. Ahora, extraterrestres que no tenían derecho a estar allí les ordenaban que se rindieran en su propio sistema. Cuando volvió a abrir los ojos, su tripulación vio algo en ellos que los infundió un nuevo propósito. Jake Morrison los había guiado a través de la guerra del vacío, y ahora los guiaría a casa, cueste lo que cueste. Danny, transmite este mensaje en todas las frecuencias, dijo Morrison, y su voz se escuchó por el puente con silenciosa determinación. Esta es la humanidad regresando a casa. Hemos estado en el infierno y hemos regresado, y ya no pedimos permiso. La estación espacial alienígena se hizo más grande en la pantalla principal a medida que el USS Defiance avanzaba lentamente hacia ella, contra toda advertencia de las fuerzas del Consejo Galáctico. El capitán Morrison había decidido acercarse a pesar de las amenazas, sabiendo que su tripulación necesitaba atención médica y reparaciones que solo podían obtenerse atracando en unas instalaciones adecuadas. La estación era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido antes del Éxodo, y brillaba con las frías superficies metálicas que denotaban ingeniería alienígena. La comandante Lisa Park supervisaba 3 naves de guerra del Consejo Galáctico mientras se movían para interceptar al Defiance. Sus elegantes agujeros estaban cubiertos de puertos de armas y escudos de energía que zumbaban con potencia. Eran claramente naves militares diseñadas para el combate, no para la exploración ni el contacto pacífico. La pantalla táctica de Park mostraba que se estaban fijando las armas en su posición. Pero también notó algo interesante en los sistemas de objetivos alienígenas. Capitán, sus armas intentan localizarnos, pero siguen perdiendo la señal, informó Park con un dejo de sorpresa en la voz. Las modificaciones de nuestro casco, derivadas de la guerra del vacío, interfieren con sus ordenadores de puntería. Pueden vernos, pero no consiguen una buena localización de armas. La DRA. Amy Collins estudió las frecuencias de comunicación alienígenas mientras las naves continuaban su aproximación. Los lenguajes eran complejos, pero seguían patrones que reconoció de sus estudios de xenobiología. Había pasado años aprendiendo a comunicarse con los devoradores, aunque esa comunicación se había basado principalmente en gritos y muerte. Estos alienígenas parecían más civilizados,
pero su tono denotaba la arrogancia de una especie que se consideraba superior a todas las demás. Señor, estoy detectando varias especies en sus comunicaciones, informó Collins a Morrison mientras trabajaba para decodificar las transmisiones. Hay un lenguaje reptiliano dominante que parece estar dando órdenes, y varias otras especies responden en lo que parecen ser roles subordinados. Este Consejo Galáctico parece ser una especie de alianza con una jerarquía clara. La nave de guerra alienígena líder. Una nave que eclipsaba incluso a su propia Defiende, se posicionó justo delante de ellos. Morrison pudo ver las armas cargando contra su casco mientras los alienígenas se preparaban para destruir o inutilizar su nave. Las manos del capitán se aferraron a los brazos de su silla de mando mientras consideraba sus opciones. Podrían intentar luchar, pero con sus sistemas principales dañados, sería una batalla corta. Podrían rendirse y esperar clemencia de los alienígenas que ya habían reclamado el espacio humano como suyo. La voz del jefe de ingeniería Carlos Rodríguez llegó a través de las comunicaciones internas, con un dejo de emoción que sorprendió a todos en el puente. Capitán, el motor de vacío muestra algunas lecturas interesantes. No está completamente operativo, pero podría darnos un cambio de fase parcial. No será suficiente para un salto, pero podría hacernos muy difíciles de alcanzar si las cosas salen mal. Morrison asintió ante esta información sin apartar la vista de las naves alienígenas que se acercaban. La tecnología de propulsión al vacío había sido el mayor logro de la humanidad durante su guerra en los oscuros espacios intergalácticos. Les permitía existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, haciéndolos casi imposibles de localizar o rastrear. Incluso una activación parcial podría darles una ventaja que estos alienígenas nunca antes habían encontrado. El sistema de comunicación cobró vida con una voz alienígena que hablaba un inglés con un marcado acento. El tono era condescendiente y estaba lleno de la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Nave humana, apague los motores inmediatamente y prepárese para ser abordado. Su especie abandonó este territorio hace siglos y no tiene derecho legal a estar aquí. Ríndanse ahora o serán destruidos. La DRA. Amy Collins dio un paso al frente y activó el sistema de comunicación antes de que Morrison pudiera responder. Como xenobióloga y especialista diplomática de la nave, comprendía la importancia de la primera impresión al tratar con especies alienígenas. Su voz denotaba una autoridad serena mientras se dirigía a los alienígenas en su idioma dominante, habiendo aprendido lo suficiente monitoreando sus transmisiones como para intentar una comunicación básica. Soy la doctora Amy Collins de la nave humana Defiance, dijo, alternando entre el idioma reptiliano y el inglés. Somos exploradores pacíficos que regresan de un largo viaje. Solo buscamos reparaciones y asistencia médica antes de continuar hacia nuestro mundo natal, la Tierra. No pretendemos dañar a su gente ni a su territorio. La respuesta llegó rápidamente, pero esta vez con una sorpresa evidente en el tono de los alienígenas. No esperaban que los humanos hablaran su idioma ni comprendieran sus protocolos culturales. Morrison notó que los seguros de las armas de su nave oscilaban ligeramente mientras los alienígenas procesaban este inesperado acontecimiento. «Hablan la lengua del imperio siriano», respondió la voz alienígena con lo que sonaba a respeto a regañadientes. «Soy el gobernador Slot de la estación del Consejo Galáctico, Nueva Prosperidad. Su gente abandonó esta región del espacio hace 300 años tras declarar que explorarían más allá del borde galáctico. Dimos por sentado que su expedición había fracasado y que su especie había perecido en el vacío». Collins intercambió miradas con Morrison antes de responder. Los extraterrestres habían renombrado su colonia y construido su propia instalación en su lugar. Peor aún, hablaban de la humanidad como si ya estuviera extinta, como si la partida de la flota Éxodo hubiera sido el fin de su especie en lugar del comienzo de un nuevo capítulo. La navegante Ellen Cruz revisó sus mapas estelares y confirmó lo que todos sospechaban. El planeta no mostraba señales de habitación humana. Las ciudades y asentamientos que deberían haber estado allí habían desaparecido, reemplazados por estructuras alienígenas que seguían principios arquitectónicos completamente diferentes. La presencia de la humanidad en este sistema había sido completamente borrada. El teniente comandante Tony García monitoreó los sistemas de armas alienígenas y notó algo que lo hizo inclinarse hacia adelante en su silla. «Capitán, sus armas se basan en tecnología de plasma y rayos de partículas. Potentes, pero nada nuevo que hayamos visto antes. Lo interesante es que sus escudos parecen diseñados para detener ataques convencionales. No creo que se hayan encontrado nunca con armas basadas en el vacío». Morrison asimiló esta información mientras consideraba su siguiente movimiento.
Los alienígenas claramente veían a los humanos como una especie extinta que no tenía derecho a reclamar su antiguo territorio. Hablaban del Consejo Galáctico como si fuera la autoridad legítima en esta región del espacio. Pero Morrison y su tripulación no se habían abierto paso a través de múltiples galaxias ni habían sobrevivido a los horrores de la Guerra del Vacío solo para ser considerados intrusos en su propio sistema. Gobernador Slat, dijo Morrison, tomando el control de la comunicación. Soy el capitán Jake Morrison, comandante de esta nave y el oficial superviviente de mayor rango de la flota Éxodo de la Tierra. No hemos perecido en el vacío. Hemos estado luchando una guerra que nuestro Consejo Galáctico no puede imaginar. Contra enemigos que destruirían todo lo que han construido aquí. Regresamos a casa y reclamaremos lo que pertenece a la humanidad. La respuesta de los alienígenas tenía un tono de diversión mezclado con condescendencia. Capitán Morrison, su única nave dañada no representa ninguna amenaza para la autoridad del Consejo Galáctico en esta región. Incluso si su especie ha sobrevivido en algún lugar del borde exterior, están ampliamente superados en número y armamento. Les sugiero que acepten la realidad y soliciten asilo en lugar de hacer amenazas que no pueden cumplir. Morrison miró los rostros de su tripulación a su alrededor, en el puente. Estas personas lo habían seguido a través del mismísimo infierno, luchando contra enemigos que desafiaban la imaginación y sobreviviendo a horrores que habrían destrozado a las almas más débiles. Se habían ganado el derecho a volver a casa, a reclamar su lugar entre las estrellas. La actitud desdeñosa de los alienígenas solo fortaleció su determinación. Señor Rodríguez, active parcialmente el motor de vacío. Morrison ordenó en voz baja. Señor García, cargue todos los sistemas de armas restantes. Dr. Collins, traduzca este mensaje a todos los idiomas que usan estos alienígenas. Morrison se levantó de su silla de mando y miró hacia la pantalla principal donde las naves de guerra alienígenas esperaban con armas apuntando a su nave. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de un hombre que había guiado a los supervivientes de la humanidad en su hora más oscura y los había traído a casa contra todo pronóstico. Gobernador Slot, está a punto de aprender que la humanidad no solo sobrevivió en el vacío. Evolucionamos. Nos adaptamos. Y nos convertimos. Algo que su Consejo Galáctico nunca antes había experimentado. Tienen 30 segundos para alejar sus naves de esta estación antes de que demostremos exactamente lo que 300 años de guerra nos han enseñado. El puente del Defiance vibraba con energía renovada a medida que los sistemas, que habían sido llevados al límite, encontraban nuevas reservas de energía. La tripulación de Morrison trabajaba con la eficiencia de quienes se habían enfrentado a adversidades imposibles y habían salido victoriosos. Los alienígenas estaban a punto de descubrir que la humanidad había regresado a casa y que no eran la misma especie que se había ido siglos atrás. El motor de vacío cobró vida con un sonido que parecía provenir de algún lugar más allá del espacio normal, mientras el jefe de ingeniería Carlos Rodríguez llevaba los sistemas dañados al límite. El USS Defiance comenzó a brillar y desvanecerse, existiendo parcialmente en el espacio normal y parcialmente en el reino oscuro entre dimensiones donde la humanidad había aprendido a esconderse de sus enemigos. Las armas alienígenas que los habían estado rastreando perdieron repentinamente sus objetivos cuando la nave humana se convirtió en algo que sus sensores no podían detectar correctamente. La voz del gobernador Slot crepitó en la comunicación. El sistema se sumió en la confusión y la creciente alarma. El alienígena reptiliano nunca se había encontrado con tecnología que pudiera hacer que una nave entrara y saliera del espacio-tiempo normal. Sus oficiales de armas reportaban lecturas imposibles, ya que la nave humana parecía existir y no existir al mismo tiempo. El capitán Morrison sintió la familiar sensación de la activación de la fase de vacío mientras la realidad cambiaba alrededor de su nave. No era una sensación agradable, como estar atrapado entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. Pero era una sensación que había mantenido viva a la humanidad durante 3 siglos de batallas incesantes contra enemigos que consumieron civilizaciones enteras. Los alienígenas que los amenazaban ahora nunca se habían enfrentado a nada parecido a lo que los humanos se habían convertido. El doctor Brian Bell recorría los pasillos de la nave, revisando a los miembros de la tripulación que luchaban con los efectos de la activación de la fase de vacío. La tecnología afectó la fisiología humana, causando náuseas y desorientación en aquellos que no estaban acostumbrados a existir entre dimensiones. Pero su gente había soportado cosas mucho peores durante su larga guerra en la oscuridad entre galaxias. El médico jefe se detuvo en una ventana y observó las estrellas que parecían un destello. Y cambió a medida que la nave se desplazaba por su estado de fase. Su mente retrocedió a los primeros días de su exilio, cuando se encontraron por primera vez con el enemigo que definiría el resto de sus vidas. Los devoradores los encontraron en el espacio entre galaxias.
Enormes inteligencias mecánicas que se alimentaban de la fuerza vital de mundos enteros. Bell recordaba con claridad el primer ataque, a pesar de haber ocurrido hacía más de 200 años. La flota humana estaba explorando una región del espacio que parecía vacía de estrellas o planetas cuando los sensores detectaron algo moviéndose en la oscuridad. Lo que encontraron fue un enjambre de criaturas mecánicas del tamaño de lunas. Cada una capaz de despojar de la vida a un planeta entero en cuestión de horas. Los devoradores no se habían comunicado ni negociado. Simplemente atacaron. Con armas que manipulaban las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Los escudos y armaduras tradicionales eran inútiles contra rayos de energía que podían deshacer la materia a nivel atómico. Las armas convencionales apenas arañaban sus cascos de cristalina, que parecían absorber el daño y repararse a sí mismos. Al instante, la primera respuesta de la humanidad había sido: para huir. Los devoradores eran más rápidos y persistentes que cualquier enemigo que jamás hubieran encontrado. Las máquinas los siguieron a través de múltiples cúmulos galácticos, destruyendo cada colonia y nave humana que pudieron encontrar. En 50 años, la gran expedición de la humanidad se había reducido a un puñado de naves que huían a través del vacío con un enemigo implacable siempre cerca. Tras la navegante Ellen Cruz accedió a los registros históricos de la nave mientras trabajaba para trazar su curso a través del estado de fase. Los archivos contenían relatos detallados de la transformación de la humanidad durante su larga guerra contra los devoradores. Cada batalla les había enseñado algo nuevo sobre la supervivencia, sobre llevar la tecnología más allá de sus límites teóricos, sobre convertirse en algo más de lo que eran cuando dejaron la Tierra. El motor de vacío nació de la desesperación durante una batalla en la espiral de Andrómeda, donde la última gran flota de la humanidad quedó atrapada por las fuerzas de los devoradores. La DRA. Sarah Kim, física teórica fallecida un siglo antes del nacimiento de Cruz, descubrió que el espaciotiempo tenía capas accesibles en momentos de extrema tensión gravitacional. Al crear agujeros negros artificiales y manipular sus horizontes de sucesos, las naves humanas podían desplazarse entre dimensiones y volverse intocables. Pero esta tecnología tenía un precio terrible. El uso prolongado de la fase de vacío hacía que las naves comenzaran a perder su conexión con la realidad. Los tripulantes que pasaban demasiado tiempo en fase a veces no regresaban completamente al espacio normal, convirtiéndose en figuras fantasmales que existían en ambas dimensiones simultáneamente. El motor de vacío era un arma de último recurso. Poderoso, pero peligroso para quienes lo usaban. El oficial de comunicaciones Danny Wright monitoreó las transmisiones alienígenas mientras las 3 naves de guerra del Consejo Galáctico intentaban localizar al Defiance. Los barridos de sus sensores atravesaron el espacio donde la nave humana flotaba en fase sin detectar nada. Los alienígenas transmitían en múltiples frecuencias, solicitando refuerzos e informando de la imposible desaparición de una nave hostil. Wright había presenciado una confusión similar por parte de los devoradores durante los primeros años de la Guerra del Vacío. Cuando la humanidad aprendió a cambiar de dimensión, las máquinas habían sido programadas para cazar y destruir objetivos físicos existentes en el espacio normal. Cuando los humanos aprendieron a salir de esa realidad, sus enemigos tuvieron dificultades para adaptar sus patrones de caza. El teniente comandante Tony García estudió las naves de guerra alienígenas a través de la pantalla táctica, mientras el desafío permanecía oculto en su estado de fase. Las naves eran poderosas según los estándares convencionales, con escudos de energía y armas de partículas capaces de destruir la mayoría de los objetivos. Pero García había aprendido a pensar más allá de la guerra convencional durante décadas de lucha contra un enemigo que consideraba las leyes de la física como sugerencias, no como reglas absolutas. El oficial de armas recordaba batallas en las que naves humanas habían atravesado las defensas de los devoradores para atacar su trayectoria de energía desde sus propios agujeros. Recordaba luchas desesperadas en las que armas cargadas de vacío habían desintegrado naves enemigas a nivel molecular, convirtiendo enormes máquinas de guerra en nubes de átomos desconectados. Los alienígenas que los amenazaban nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera atacar desde fuera de lo normal. La DRA. Amy Collins, especialista en espacio-tiempo, trabajaba para traducir las comunicaciones alienígenas, cada vez más frenéticas, mientras las fuerzas del Consejo Galáctico intentaban comprender qué le había sucedido a la nave humana. Sus idiomas carecían de palabras para los conceptos que la humanidad había dominado durante su exilio. Los estados de fase, la manipulación dimensional y el armamento basado en el vacío eran completamente ajenos a su experiencia. Collins se encontró pensando en el coste de la transformación de la humanidad durante su guerra contra los devoradores. Generaciones enteras habían nacido y crecido a bordo de naves que huían, sin ver jamás un planeta ni respirar aire natural. Niños habían crecido aprendiendo a luchar contra inteligencias mecánicas capaces de remodelar la materia con sus pensamientos.
La raza humana se había visto obligada a evolucionar o enfrentarse a la extinción. El capitán Morrison sintió que la nave se estabilizaba en su estado de fase cuando Rodríguez logró activar parcialmente el motor de vacío. La familiar sensación de existir entre mundos le recordó innumerables batallas donde esta tecnología había marcado la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Pero también le recordó el precio que habían pagado por aprender a usarlo. Morrison activó el sistema de comunicación interno de la nave para comunicarse con su tripulación. Estas personas lo habían seguido durante el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, luchando contra enemigos que desafiaban la imaginación y sobreviviendo a horrores que habrían destrozado a las almas más débiles. Merecen saber a qué se enfrentan ahora y qué opciones les esperan. Les habla el capitán. Morrison anunció a cada sección de la nave: hemos demostrado con éxito nuestras capacidades a los alienígenas que han ocupado nuestro antiguo territorio. Ahora lo saben. La humanidad ha regresado y no somos la misma especie que se fue hace siglos, pero nuestros problemas están lejos de terminar. Morrison hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su tripulación necesitaba comprender la magnitud de su situación, tanto las oportunidades como los peligros que se avecinaban. Los alienígenas fuera de su nave eran poderosos, pero no representaban la mayor amenaza que enfrentaba la galaxia. Los sensores de largo alcance detectan señales de energía masiva que se acercan desde el vacío entre galaxias, continuó Morrison, con la voz cargada de un terrible conocimiento. Los devoradores nos han seguido a casa. Aún faltan 3 meses. Pero vienen con la fuerza suficiente para esterilizar todos los planetas de esta galaxia. Tenemos que tomar una decisión. Podemos luchar contra estos alienígenas por nuestro territorio y dejar que todos mueran cuando llegue el verdadero enemigo. O podemos intentar unir esta galaxia contra la amenaza que nos ha estado acechando durante 3 siglos. Las palabras del capitán resonaron por los pasillos del Defiance mientras los miembros de la tripulación asimilaban la magnitud de lo que enfrentaban. Habían regresado a casa con la esperanza de encontrar la paz tras su larga guerra, pero en cambio trajeron consigo a sus enemigos. La decisión que tomaran en las próximas horas determinaría no solo el destino de la humanidad, sino la supervivencia de todo ser vivo en la galaxia. Morrison observó las naves alienígenas que aún buscaban su nave y tomó una decisión. La humanidad había aprendido a sobrevivir a lo imposible durante su exilio en el vacío. Ahora era el momento de enseñar al resto de la galaxia lo aprendido. Quisieran o no los alienígenas escuchar, el USS Defiance regresó al espacio normal con una realidad sonora que se desgarraba en sus bordes. El capitán Morrison había decidido revelar su posición y demostrar las capacidades de la humanidad a la flota reunida del Consejo Galáctico. Las naves de guerra alienígenas inmediatamente comenzaron a atacar de nuevo a la nave humana. Pero sus oficiales de armas parecían vacilantes tras presenciar tecnología que no entendían, o la voz del contragobernador Slat crepitaba en el sistema de comunicación con una mezcla de miedo e ira que Morrison reconocía de innumerables encuentros con especies que nunca se habían enfrentado a tecnología realmente avanzada. El alienígena reptiliano intentaba mantener su autoridad mientras lidiaba con algo completamente ajeno a su experiencia. Sus palabras transmitían la desesperación de alguien cuya visión del mundo se había destrozado en cuestión de minutos. «Nave humana, explícanos cómo desapareciste de nuestros sensores», exigió Slot, con la voz traducida visiblemente tensa. «Ninguna tecnología conocida puede lograr lo que acabamos de presenciar. Te rendirás de inmediato y te someterás a un interrogatorio sobre tus armas y sistemas defensivos». La DRA. Amy Collins se adelantó para encargarse de la comunicación, mientras Morrison se concentraba en la situación táctica que se desarrollaba a su alrededor. Más naves del Consejo Galáctico estaban llegando al sistema, respondiendo a las llamadas de emergencia de las fuerzas locales. La nave humana se enfrentaba ahora a una desventaja de casi 50 contra 1. Pero Morrison se había enfrentado a cosas peores durante la Guerra del Vacío y sobrevivió. «Gobernador Pereza, no somos sus enemigos», dijo Collins en el idioma reptiliano, con la serena autoridad de alguien que había negociado con seres mucho más peligrosos que los funcionarios del Consejo Galáctico. «Tenemos conocimientos y capacidades que podrían salvar todos los mundos de esta galaxia. Pero primero, debe comprender a qué se enfrenta realmente». La pantalla principal mostraba los datos de los sensores de largo alcance que el oficial de comunicaciones Danny Wright había estado monitoreando desde su llegada. Las señales de energía que se acercaban desde el vacío entre galaxias eran enormes, más allá de cualquier cosa que los alienígenas hubieran encontrado jamás. Cada señal individual era más grande que sus estaciones espaciales más grandes, y había miles de ellas moviéndose en perfecta formación hacia la galaxia. El teniente comandante Tony García trabajaba en su consola de armas para preparar una demostración que demostrara el avance tecnológico de la humanidad sin destruir las naves alienígenas. Los sistemas de armas cargados por vacío del desafío
podían descomponer la materia a nivel molecular. Pero García necesitaba demostrar precisión en lugar de puro poder destructivo. Su objetivo serían los generadores de escudos de la nave insignia, sistemas que podían desactivarse sin poner en peligro a la tripulación. El almirante Korat, de la especie Vortari Cristallin, había llegado con la flota principal del Consejo Galáctico, trayendo más de 200 naves de guerra para enfrentarse a lo que consideraban una sola nave humana, causando problemas en su territorio. La voz traducida del almirante transmitía la fría lógica de una inteligencia basada en silicio que lo veía todo en términos de probabilidades matemáticas y ventajas tácticas. Capitán Morrison, lo superan en número 200-1. COR declaró a través del sistema de comunicación. Su nave, si bien posee tecnología desconocida, no puede derrotar a toda una flota. Ríndanse ahora y su tripulación será tratada según los protocolos del Consejo Galáctico para prisiones. Los guerreros de la guerra. Morrison caminó hacia el centro de su puente y observó a cada uno de sus oficiales. Estos lo habían seguido durante 3 siglos de guerra contra enemigos que usaban galaxias enteras como terrenos de alimentación. Habían aprendido a luchar contra seres capaces de manipular las fuerzas fundamentales de la realidad con sus pensamientos. La flota del Consejo Galáctico era impresionante para sus estándares, pero no era nada comparada con lo que la humanidad había enfrentado en el vacío. Almirante Korat, agradezco su preocupación por el bienestar de mi tripulación, respondió Morrison con la tranquila confianza de quien había guiado a los supervivientes de la humanidad en su hora más oscura, pero antes de tomar ninguna decisión sobre nuestro destino, creo que debería ver lo que 3 siglos de guerra nos han enseñado. La DRA. Kate Murphy, jefa científica de la nave, trabajaba en su puesto para preparar los datos de los sensores que cambiarían todo lo que los extraterrestres creían saber sobre su lugar en el universo. Las lecturas de la flota devoradora que se aproximaba eran claras e innegables. Antiguas inteligencias mecánicas que habían consumido incontables civilizaciones se dirigían directamente a su galaxia con la fuerza suficiente para esterilizar todos los mundos habitados. Murphy había pasado décadas estudiando la tecnología devoradora durante la Guerra del Vacío, aprendiendo cómo sus armas podían deshacer la materia y cómo sus naves podían repararse a sí mismas de cualquier daño. Las máquinas no eran solo conquistadoras, sino cosechadoras, alimentándose de la fuerza vital de especies enteras para impulsar su infinita expansión por el universo. Nada que el Consejo Galáctico poseyera podía. Deténganlos. El jefe de ingeniería Carlos Rodríguez ajustó el motor de vacío para proporcionar los niveles de potencia precisos que García necesitaba para su demostración. Los sistemas seguían dañados por el largo viaje, pero Rodríguez había aprendido a realizar reparaciones con materiales y técnicas que llevaron la ingeniería humana mucho más allá de sus límites originales. El motor de vacío vibraba con energía existente, parcialmente fuera del alcance del navegador espaciotemporal normal. Pete Johnson activó el conjunto de comunicaciones cuánticas de la nave para transmitir los datos de los sensores de la flota devoradora que se aproximaba a todas las naves de la formación del Consejo Galáctico. La información sería imposible de ignorar o descartar, mostrando señales de energía y patrones de movimiento que demostraban que una fuerza de invasión se dirigía directamente a su galaxia. Los canales de comunicación de la flota alienígena estallaron en confusión e incredulidad cuando sus oficiales de sensores confirmaron las lecturas imposibles. Especies que nunca habían trabajado juntas de repente se encontraron compartiendo información e intentando comprender una amenaza que eclipsaba cualquier dato en sus bases de datos militares. El enemigo que se acercaba estaba más allá de su experiencia o capacidad de comprensión. García fijó sus sistemas de objetivos en la galaxia. Generadores de la nave insignia del Consejo. Con una precisión que habría sido imposible con armas convencionales. El conjunto de objetivos con carga de vacío podía identificar y rastrear componentes individuales dentro del casco de la nave alienígena, lo que permitía ataques precisos que podían desactivar sistemas sin destruir la nave ni dañar a su tripulación. Almirante Korat, lo que está a punto de ver es una demostración de las capacidades actuales de la humanidad. Morrison anunció mientras García se preparaba para disparar. No les mostramos esto para amenazarlos, sino para demostrar que tenemos la tecnología necesaria para combatir al enemigo. Que se aproxima. Sus escudos están a punto de ser desactivados por armas que manipulan el espacio-tiempo mismo. El rayo de energía con carga de vacío que impactó la nave insignia era invisible para la mayoría de los sensores, existiendo parcialmente fuera del espacio normal. Y parcialmente dentro de él. Los generadores de escudos alienígenas simplemente dejaron de funcionar cuando el arma interrumpió los campos cuánticos que los alimentaban. No se produjo ninguna explosión. No hubo daños visibles, pero los sistemas defensivos de la nave insignia se desconectaron. Instantáneamente. La voz del almirante Korat transmitía conmoción y confusión mientras sus oficiales informaban de los resultados imposibles.
Nuestros escudos han sido desactivados, pero no hay daños en ningún sistema de la nave. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de arma puede atacar selectivamente componentes individuales sin afectar nada más? El Dr. Collins tradujo las preguntas del almirante mientras Morrison se preparaba para revelar todo el alcance de lo que la humanidad había aprendido durante su exilio. Los alienígenas necesitaban comprender no solo que los humanos poseían tecnología avanzada, sino también por qué se habían visto obligados a desarrollarla. El enemigo que se acercaba a su galaxia había llevado a la humanidad al borde de la extinción y la había obligado a evolucionar más allá de sus limitaciones originales. Almirante, las armas que acabamos de demostrar se desarrollaron durante nuestra guerra contra los devoradores, explicó Morrison mientras los datos de los sensores continuaban transmitiéndose a todas las naves de la flota alienígena. Esas señales de energía que están viendo representan a un enemigo que ha consumido cúmulos galácticos enteros. Son inteligencias artificiales que se alimentan de la fuerza vital de las especies biológicas y nos han estado cazando durante 3 siglos. Los canales de Sion enmudecieron al comprender la magnitud de las palabras de Morrison entre los comandantes de la flota alienígena. No solo se enfrentaban a una sola nave humana que regresaba de un largo viaje. Se enfrentaban a la llegada de un enemigo que había convertido a la humanidad en algo que apenas reconocían. Y ese enemigo seguía a los humanos. Morrison observó la pantalla táctica que mostraba las 200 naves de guerra del Consejo Galáctico que rodeaban su nave e hizo la oferta que cambiaría el curso de la historia galáctica. Sus palabras cargaban con el peso de 3 siglos de sacrificio humano y la desesperada esperanza de que otras especies aprendieran lo que la humanidad se había visto obligada a descubrir en el vacío. Podemos enseñarles a luchar contra ellos, dijo Morrison en voz baja, su voz llegó a todas las naves de la flota alienígena. Podemos compartir la tecnología que nos mantuvo vivos cuando nada más en el universo pudo sobrevivir al contacto con los devoradores. Pero primero, deben decidir si quieren vivir o mantener sus reivindicaciones territoriales mientras todo lo que han construido se convierte en cenizas. El sistema de comunicaciones cuánticas a bordo del USS Defiance cobró vida con las transmisiones provenientes del espacio humano mientras el navegante P.T. Johnson transmitía la señal de emergencia a todos los sistemas que alguna vez pertenecieron a los hijos de la Tierra. El capitán Morrison permanecía en su puente, observando cómo aparecían los códigos de respuesta en la pantalla táctica. Cada uno representaba una colonia o puesto avanzado humano que había sobrevivido siglos desde la partida de la flota Éxodo. La primera respuesta provino de la propia Tierra, transmitida en una frecuencia de cifrado que Morrison reconoció de su entrenamiento en la Academia Militar hace 300 años. La voz que emergió de los altavoces transmitía una autoridad y una confianza que sorprendieron a todos en el puente. La presidenta Linda Hayes habló con la serena seguridad de alguien que se había estado preparando para este momento durante décadas. Capitán Morrison, le habla la presidenta Hayes desde el Comando Tierra. Hemos estado monitoreando su situación y nos complace confirmar que la humanidad no solo sobrevivió, sino que prosperó en su ausencia. El mundo museo que establecieron los extraterrestres fue una ficción útil que nos permitió prepararnos para su eventual regreso. Prepárense para la sesión informativa estratégica del almirante Turner. La DRA. Amy Collins intercambió miradas con Morrison mientras procesaban las implicaciones de la respuesta de la Tierra. El planeta natal no había sido conquistado ni abandonado como temían. En cambio, la humanidad había estado jugando un engaño cuidadoso, permitiendo que los alienígenas creyeran que tenían el control mientras construían en secreto sus propias fuerzas y se preparaban para el día en que la flota Éxodo regresara. La voz del almirante Scott Turner se unió al canal de comunicación con la nítida eficiencia de un oficial militar de carrera que había pasado toda su vida preparándose para una guerra que la mayoría creía que nunca llegaría. Sus palabras tenían una fuerza que hizo que Morrison se enderezara en su silla de mando, reconociendo la voz de alguien que comprendía las realidades del conflicto interestelar. Capitán Morrison, soy el almirante Turner de la flota de la Guardia Nacional de la Tierra. Hemos estado siguiendo su progreso desde que entró en esta galaxia y monitoreando las fuerzas alienígenas en nuestros antiguos territorios. Nuestras redes de inteligencia han estado recopilando información sobre el Consejo Galáctico durante 3 siglos, preparándose para esta situación. No está solo ahí fuera. La pantalla táctica comenzó a mostrar nuevos contactos a medida que las naves se desenmascaraban por todo el sistema, revelándose tras siglos de ocultarse en las sombras del espacio humano. Morrison observó con asombro cómo decenas de naves aparecían en sus sensores. Cada una transmitía códigos de identificación humanos y portaba tecnología que parecía combinar diseños terrestres familiares con innovaciones surgidas de la Guerra del Vacío. El jefe de ingeniería, Carlos Rodríguez, estudió las señales energéticas de las naves recién reveladas con creciente entusiasmo. Las naves mostraban lecturas de potencia que igualaban o superaban cualquier capacidad del Consejo Galáctico,
pero sus principios de diseño incorporaban lecciones aprendidas de la larga guerra de la humanidad contra los devoradores. La Tierra no había permanecido inactiva durante la ausencia de la flota Éxodo. Capitán, estas naves utilizan tecnología de propulsión del vacío, informó Rodríguez con asombro. La Tierra debió haber estado recibiendo nuestras transmisiones de ráfagas cuánticas durante toda la guerra y desarrollando sus propias versiones de nuestras innovaciones. Tienen una flota entera equipada con capacidades de impulso de fase. El oficial de comunicaciones Danny Wright trabajó frenéticamente para coordinar el flujo de transmisiones entrantes a medida que se revelaban más colonias humanas por toda la galaxia. Asentamientos ocultos en mundos que los extraterrestres creían deshabitados activaron repentinamente potentes redes de comunicación. Las estaciones mineras que habían aparecido, abandonadas durante siglos, se conectaron con plena capacidad defensiva. El Dr. Ryan Bell monitoreó los sistemas médicos de la nave mientras la tripulación lidiaba con el impacto emocional de descubrir que no eran los últimos supervivientes de su especie. Hombres y mujeres que habían soportado el peso de la supervivencia de la humanidad durante 3 siglos se encontraron repentinamente formando parte de una comunidad mucho mayor que nunca había dejado de prepararse para su regreso a casa. El teniente comandante Tony García estudió las capacidades tácticas de la flota oculta de la Tierra con la mirada de alguien que había pasado décadas luchando contra adversidades imposibles. La nave mostraba configuraciones de armas que incorporaban tecnología basada en el vacío con innovaciones que impulsaron la ingeniería humana aún más allá de sus límites originales. La Tierra no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en una potencia militar capaz de desafiar el Consejo Galáctico. La navegante Ellen Cruz trabajó para trazar los rumbos de la creciente flota humana a medida que llegaban más naves desde bases ocultas por toda la galaxia. La respuesta a la llamada de Morrison había sido abrumadora, con naves emergiendo de su escondite en campos de asteroides, atmósferas de gigantes gaseosos y los espacios oscuros entre sistemas estelares donde habían esperado este momento. El informe estratégico del almirante Turner reveló el alcance completo de los preparativos de la humanidad durante los 3 siglos transcurridos desde la partida de la flota del Éxodo. La Tierra nunca aceptó la pérdida de sus colonias ni la ocupación alienígena del espacio humano. En cambio, se habían esforzado por aparentar debilidad mientras construían en secreto la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Capitán Morrison, los servicios de inteligencia de la Tierra han estado operando en todo el espacio del Consejo Galáctico durante siglos, explicó Turner mientras los datos tácticos inundaban las computadoras del desafío. Tenemos agentes en todos los gobiernos alienígenas importantes y archivos de inteligencia completos sobre sus capacidades militares. Conocemos sus fortalezas, sus debilidades, y lo más importante, sabemos que no están preparados para el tipo de guerra que han estado librando. La presidenta Hayes se reincorporó a la comunicación para abordar las implicaciones más amplias del regreso de la humanidad. Sus palabras tenían el peso de una autoridad política respaldada por un poder militar que los alienígenas nunca sospecharon que existiera. La fachada del Mundo Museo había sido la tapadera perfecta para la mayor concentración militar de la historia de la humanidad. El Consejo Galáctico ha gobernado el espacio humano durante 3 siglos bajo la premisa de que nuestra especie estaba extinta o era irrelevante. Hayes afirmó con serena confianza: están a punto de descubrir que la humanidad nunca dejó de observar, nunca dejó de prepararse y nunca olvidó que estos mundos nos pertenecen. Pero primero, debemos lidiar con la amenaza que trajeron a casa. Morrison sintió que el peso del mando cambiaba al comprender que ya no era responsable de los últimos vestigios de humanidad, sino que se había convertido en parte de una respuesta coordinada a la mayor amenaza que su especie jamás había enfrentado. Los devoradores seguían acercándose, pero ahora se enfrentarían no solo a una nave dañada, sino a todo el poder de la civilización humana. La DRA. Kate Murphy se coordinó con los equipos científicos de la Tierra para compartir todo lo que la humanidad había aprendido sobre la tecnología devoradora durante la Guerra del Vacío. Los datos transmitidos desde el desafío representaban 3 siglos de conocimiento sólido sobre la lucha contra un enemigo que consumía civilizaciones enteras. Los científicos de la Tierra habían estado desarrollando contramedidas basadas en transmisiones de ráfagas cuánticas. Pero ahora tenían acceso a análisis tácticos completos. La flota del Consejo Galáctico que había rodeado al desafío se encontraba ante una situación completamente diferente, ya que las naves humanas continuaban descubriéndose por todo el sistema. Las confiadas exigencias de rendición del almirante Korat habían sido sustituidas por urgentes solicitudes de refuerzos, ya que sus oficiales tácticos reportaban lecturas imposibles de naves que parecían surgir de la nada. Las comunicaciones del gobernador Slat se volvieron cada vez más desesperadas al darse cuenta de que la única nave humana había convocado de alguna manera a una flota entera que sus servicios de inteligencia nunca habían detectado.
Los alienígenas que habían gobernado el espacio humano con confianza durante 3 siglos se vieron repentinamente superados en número y armamento en su propio territorio. Morrison activó el sistema de comunicación de la nave para comunicarse no solo con su tripulación, sino con los miles de humanos que ahora coordinaban su respuesta a la amenaza del devorador. Sus palabras resonaron en la creciente flota, mientras continuaban llegando naves desde bases ocultas y colonias secretas por toda la galaxia. Hace 3 siglos, dejamos la Tierra para explorar las estrellas y encontrar nuevos hogares para la humanidad. Morrison anunció a la flota reunida. Encontramos el infierno entre esas estrellas y aprendimos a abrirnos paso a través de él. Ahora hemos regresado a casa para descubrir que la Tierra nunca dejó de prepararse para nuestro regreso. Los extraterrestres que creían gobernar nuestros mundos están a punto de aprender que la humanidad perdura. La humanidad se adapta y la humanidad recuerda. La pantalla táctica mostró más de 10.000 naves humanas ahora reunidas en formación, y más llegaban cada hora a medida que la llamada se difundía por el espacio humano. Las fuerzas del Consejo Galáctico, que parecían tan abrumadas, ahora se encontraban frente a la flota militar más grande de la historia galáctica, comandada por personas que habían aprendido a luchar contra enemigos que desafiaban la imaginación. El almirante Turner asumió el mando operativo de la flota combinada mientras Morrison ascendía a almirante por votación de emergencia del Consejo Colonial Humano. El hombre que había guiado a los supervivientes de la humanidad en su hora más oscura ahora se encontraba al mando de la fuerza que determinaría si su especie recuperaría su lugar entre las estrellas o se enfrentaría a la extinción junto con todas las demás civilizaciones de la galaxia. Morrison observó las naves alienígenas que aún rodeaban su posición original e hizo la oferta final que determinaría el curso de la historia galáctica. Los devoradores estaban a 2 semanas de distancia, y cada momento dedicado a luchar entre sí era un momento perdido la preparación para el verdadero enemigo que había seguido a la humanidad a casa. Las estrellas temblarán antes de que esto termine, dijo Morrison en voz baja mientras la flota humana se preparaba para la mayor batalla de la historia galáctica. Pero la humanidad perdura.